Bueno, muy buenas. En un vídeo anterior compartí con vosotros el tema de que me había apuntado a la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues en este vídeo hoy voy a compartir con vosotros lo que ya estoy aprendiendo en la carrera y tiene que ver hoy el vídeo con encuadre, composición, planos y ángulos de vista. Bueno, en este vídeo va a haber un montón de casos prácticos visuales, ¿vale? No os preocupéis, pero tengo que haceros una breve introducción, ¿vale? Lo primero es ¿qué es el encuadre? El encuadre es lo que veo yo a través de esta cristal, ¿vale? Que básicamente es lo que va a cubrir la imagen, ¿vale? Tanto un operador de cámara como un fotógrafo, pues necesita tener claro cuál va a ser lo que se va a ver dentro de la imagen y eso es el encuadre. No debe confundirse eso con lo que es la composición, y es dentro de ese encuadre donde quiere el director de fotografía que situemos el punto de atención, ¿vale? Un objeto en algo específico ahí dentro. Luego además está el tema de los planos, ¿vale? Y vamos a ver en este vídeo un montón de tipos de planos, pues unos muy amplios, otros muy específicos, ¿vale? Donde situar la cámara, todo esto lo vamos a ir viendo en este vídeo. Cualquier contenido visual, ya se trate de una fotografía, de una pintura o de una película, contiene encuadres, composición, planos y ángulos que de ninguna manera son improvisados. Se llama encuadre a la selección de la realidad que realiza el fotógrafo o operador de cámara. Es decir, el encuadre consiste en delimitar qué entra y qué no entra en la imagen que estamos filmando. Según la situación en la que se coloque la cámara, distancia o ángulo de mira, la selección realizada, es decir, el encuadre, puede variar sustancialmente la visión de la realidad. Para definir los encuadres se usan los tamaños del plano. No debemos confundir encuadre con composición. Encuadre, como hemos dicho, es lo que entra en la imagen, sin embargo la composición es donde queremos que el espectador sitúe el punto de atención dentro del encuadre. Cuando hablamos de planos, nos referimos a la proporción que tiene el objeto sujeto representado con respecto a su entorno. En este vídeo vamos a conocer los 9 tipos de planos más usados según el tamaño que tiene la figura humana dentro del encuadre. Así, los principales planos que podemos encontrarnos son el gran plano general, el entero, el americano, el medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y el plano de detalle. Estos 9 planos que acabamos de comentar los podemos agrupar en 3 grandes grupos: los planos generales o abiertos, los planos intermedios o los planos cortos o cerrados. Los planos generales o abiertos son planos más descriptivos que nos muestran dónde estamos. Los planos intermedios vemos qué hacen los personajes con las manos y qué transmiten con su comunicación no verbal. Y después están los planos cortos o cerrados, que nos sirven para enfatizar algo, una emoción, una acción, una información. Y estos 9 planos especifican lo que son los guiones de las películas por sus abreviaciones. Entonces ponemos GPG, gran plano general, PG, plano general, PE, plano entero, PA, plano americano, PM, plano medio, PMC, plano medio corto, PP, primer plano, PPP, primerísimo primer plano y PD, plano de detalle. Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de ellos es el gran plano general o plano panorámico. Da muchísima más importancia al paisaje, ya sea natural o urbano, que a la figura humana. Un plano general es un plano de situación, de contexto o de establecimiento. En inglés se llama un establishment shot y permite situar el lugar donde se desarrolla una acción, y la importancia está en la localización. Un plano entero, plano figura o completo, muestra al sujeto de cuerpo completo, con aire sobre la cabeza y bajo sus pies, y suele aportar información sobre el entorno. El plano americano o plano 3/4 muestra al sujeto aproximadamente de rodillas para arriba. El plano medio muestra al sujeto aproximadamente de cintura para arriba. Mantiene una distancia con el sujeto muy parecida a la que mantenemos en la realidad y permite ver si la persona está haciendo algo con las manos. A continuación está el plano medio corto. Este plano corta aproximadamente a la altura del pecho.
El primer plano muestra el rostro y los hombros del sujeto. Sirve para mostrar las emociones del personaje. El entorno pierde su importancia. El primerísimo primer plano, o gran primer plano, se centra en el rostro de la persona, del mentón hasta la frente. Es un plano muy expresivo. Y por último tenemos el plano detalle. El plano detalle muestra una parte del sujeto u objeto mostrado. En este otro ejemplo podéis ver otro ejemplo de plano detalle, en este caso del objeto mostrado. Bueno, pues ya hemos visto todos los tipos de planos y ahora pasamos a los tipos de ángulos. Los ángulos dependen de la posición de la cámara con respecto al sujeto representado. Respecto al eje vertical tenemos 5 tipos: el cenital desde arriba, picado, un poco diagonal, normal, contrapicado desde abajo y el nadir totalmente desde abajo. Y respecto al eje horizontal, pues básicamente rodear la persona, podemos hacerlo frontal desde delante, dorsal desde detrás, lateral desde el lado, escorzo desde una diagonal y semidorsal pues también diagonal pero trasera. Así que vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a empezar con las de eje vertical y la primera es la cenital. El punto de vista se sitúa justo sobre el objeto. Este ángulo es ideal para mostrar detalles o paisajes con un efecto satélite. El siguiente es el plano picado. El punto de vista se sitúa en la diagonal hacia arriba. Este ángulo muestra una imagen deformada. El siguiente es el ángulo normal, este es el ángulo neutro. El punto de vista se sitúa justo frente al sujeto a la altura de los ojos. Muestra información visual de forma objetiva. A su vez, dentro de este ángulo normal encontramos variantes según la altura de la cámara. Tenemos primero una altura convencional, aproximadamente a 1,75 m, luego está la cámara baja, que está a menos de 1 metro, y luego está el ojo de gusano, el worm's eye, que es la cámara a ras del suelo. La cámara baja es otra variante del ángulo normal. En este caso se sitúa la cámara a la altura de las caderas, la cintura o incluso las rodillas. El ojo de gusano es también una variante del ángulo normal, ya que no se contrapica, solamente se sitúa la cámara a la altura de los pies. En el contrapicado, el punto de vista se sitúa en la diagonal hacia abajo, produce una deformación de la imagen dándole un efecto de dureza o superioridad. En el nadir, el punto de vista se sitúa justo debajo del objeto. Este ángulo produce un efecto de gigantismo. Bueno, y ahora pasamos a lo que son los ángulos del eje horizontal. El primero es el frontal. Vemos al sujeto completamente de frente. Si estuviese ligeramente ladeado, entonces sería semifrontal. Y el opuesto al frontal sería el ángulo dorsal. En el dorsal vemos a alguien, a la persona que sea, completamente desde atrás, no vemos su expresión facial. A continuación tenemos el ángulo lateral o de perfil. Si solo vemos un ojo de esta persona y le vemos completamente de lado, será un ángulo de perfil o lateral. Otro es el escorzo, o el 3/4. Colocamos la cámara frente al personaje con cierta angulación lateral, en torno a los 45 grados. A continuación encontramos el semidorsal. En este caso colocamos la cámara en un ángulo de 45 grados aproximadamente detrás del personaje.
Por último tenemos el giro de la cámara sobre el eje horizontal, también se llama plano aberrante o plano holandés. La cámara no encuadra de forma horizontal, sino que la inclinamos para obtener una mayor sensación de inestabilidad. Y por último vamos a hablar de los puntos de vista. Hay dos tipos de punto de vista, el plano objetual, que es el plano que es tomado a partir de un objeto, es decir, como si la cámara mirase a través de ese objeto. Ahora vamos a ver desde dentro de lo que es pues una lavadora, ¿no? Y como vemos desde dentro al personaje. Y otro ejemplo es otro tipo de punto de vista, es el plano subjetivo. En este caso vemos a través de los ojos de alguien, ¿vale? Lo que se llama First Point of View, FPV. Es un plano que se utiliza cada vez más, probablemente debido a la influencia que han tenido los videojuegos en la narrativa audiovisual del siglo XXI. Esto lo vemos muchísimo porque vemos los planos grabados con drones, los planos grabados con cámara de acción. Todos estos planos es donde tú estás viendo a través de los ojos de esa propia acción de la persona que está moviéndose ahí dentro y tú te sientes parte de esa acción.